Entonces yo voy a hacer lo siguiente, vamos a pasar los movimientos feministas, las vertientes, básicamente como cada una se mantiene en la sociedad y ustedes pueden irme haciendo preguntas en cuanto a eso. Sí, entonces nosotros vamos a hablar de las principales corrientes del feminismo. Primero nosotros tenemos el feminismo liberal. El feminismo liberal surgió en la Revolución Francesa con Mary Wollstonecraft en la reivindicación de los derechos de las mujeres. ¿Cuál es el principal objetivo del feminismo liberal? Bueno, el principal objetivo del feminismo liberal es promover en las vías institucionales entre la igualdad entre hombres y mujeres. ¿De qué forma? De una forma gradativa. Acá, en el feminismo liberal, o foco, la principal cosa no es abalar las estructuras patriarcales o las estructuras económicas, digamos así. Lo principal del feminismo liberal es inserir las mujeres dentro de estas estructuras. Entonces, por ejemplo, va a ser muy claro para ustedes verem muchas feministas liberales haciendo discursos sobre las posiciones de las mujeres dentro de la política, de cómo las mujeres pueden ser CEOs de empresas, cómo las mujeres pueden estar dentro de esas narrativas. Entonces, el feminismo liberal conta con esta cuestión de cómo nosotras podemos estar dentro de estos medios para, estando dentro de estos medios, nosotras hacermos cambios. Entonces, básicamente, el feminismo liberal tiene como objetivo hacer estas cosas. Entonces, tiene todo ese foco en las mujeres y en la representatividad femenina. Y también en el Congreso, política, en cómo nosotras podemos siempre estar dentro de eso. También está centrado en el individuo mujer y en su libertad de escojas y en lugar del hombre que es al lado de la mujer. Entonces, en el feminismo liberal, ellas creen que el hombre es una parte principal del feminismo, ayudando a la mujer a llegar a estos cargos, a participar, y que el hombre también tiene que ser extremadamente participativo dentro de estos medios para hacer con que las mujeres siempre lleguen más adelante y que siempre consigan más cosas. Cuando nosotros estamos hablando de feminismo liberal, muchas personas se recuerdan de Micaela, el feminismo liberal, entonces es aquel feminismo que se dice que es nuestro cuerpo, nuestras escojas. Sí, el feminismo liberal cree que que, tú tienes que escoger por sí misma. Entonces, él prega mucho sobre lo que usted quiere, sobre cómo usted se siente, solo que, como todas las vertientes feministas tienen, el feminismo liberal, algunas personas tienen algunas críticas al feminismo liberal. Entonces, siempre que yo voy hablando sobre los feminismos, voy hablando sobre las vertientes y sobre cuáles son los principales, las principales críticas que estas personas tienen al feminismo.
Déjame ver. Perfecto, ahora veo. Puede pasar para mí, por favor, Tatiana. Sí, nosotros nos... Entonces, para volver un poco, para quien llegó ahora, vamos a explicar nuevamente el concepto general de feminismo. Yo ya tenía empezado a explicar un poco sobre las vertientes feministas, pero para acompañar el infoslide voy a volver un poquito voy a volver un poquito sobre eso, sobre lo que es el feminismo en general. Déjame solo abrir acá en mi computadora porque en mi teléfono está muy pequeño y yo no consigo ver muy bien. Pero mismo así, me gustaría muchísimo de la ayuda de ustedes, de la misma forma, para que ustedes hagan preguntas y estas cosas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de feminismo en el general, ¿de qué nosotros estamos hablando? Los movimientos feministas son movimientos intelectuales y teóricos que buscan desnaturalizar la idea de que hay una diferencia entre los géneros. Con respecto a sus derechos, no debe haber diferenciación entre sexos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de feminismo, independiente de la vertiente, nosotros estamos hablando de una equidad de derechos entre hombres y mujeres. Puede pasar para mí, Tatiana, por favor. Así, volviendo a lo que yo tenía empezado con ustedes, que es el feminismo liberal. Yo ya hice más o menos una caracterización para explicar para ustedes lo que el feminismo liberal cree que es toda esta cuestión de se puede usar para nombrar la primera onda, que fue que se empezó en la Revolución Francesa, como yo dije para ustedes, se basea en la doctrina político-económica del liberalismo, entonces tiene mucho a ver con nosotros queremos hacer parte de esta política económica liberal y no así como otros tipos de feminismo que pregan que nosotros tenemos que acabar con las estructuras económicas. En este caso, nosotros estamos hablando sobre hacer parte de estas estructuras económicas. Habla también sobre esta cuestión de individualista, que es las mujeres pueden y deben escoger sobre sí mismas y sobre lo que ellas creen que es mejor para ellas. No tienen en cuenta la estructura social y se guía por la elección. Entonces, ¿qué eso significa? Básicamente, que muchas personas tienen algunas críticas, que era lo que yo iba a decir antes, que es, algunas personas creen que el feminismo liberal tienen algunos problemas por no ver que las personas no salen del mismo lugar. Entonces, mismo que sea bueno que nosotras tengamos todas esas cuestiones de queremos estar dentro de las políticas, queremos estar dentro de cargos buenos, empleos, estas cosas, el feminismo liberal tiene, muchas personas tienen como principal crítica al feminismo liberal que él muchas veces no ve que las mujeres pasan por distintas presiones de la sociedad y las mujeres no pueden, como se dice, las mujeres muchas veces no pueden tener la misma facilidad de estar en esas posiciones. Entonces, el feminismo liberal también habla sobre la libertad sexual de la mujer, principalmente ligada a prostitución, como la prostitución debería ser un empleo,
de cómo debería ser algo más regularizado, de cómo estas mujeres deberían tener más ayuda y cómo ellas deberían ser vistas de una forma de que es la escoja de ellas estar en este empleo. Habla también sobre la pornografía, no solo la prostitución, y sobre la feminilidad. Sobre la pornografía también es la misma cuestión de cuando nosotros estamos hablando sobre prostitución, de que es una cuestión de que esas personas deben ser acolhidas, deben de tener derechos dentro de la sociedad, que deben de tener de ayuda del Estado y estas cosas, y que no debe ser en suma una prohibición. ¿Alguien tiene alguna duda sobre eso? ¿Alguien? Perfecto, escribieron preguntas. Nosotros Déjame pusimos leer. 2 preguntas en los comentarios. Kevin Ávila me preguntó si eso es un movimiento feminista, el feminismo radical no sería una perdón, no, versión incorrecta del objetivo inicial del feminismo. Entonces, vamos. En el movimiento feminista, nosotros tenemos vertentes. No estoy tan segura que se habla vertentes en español también, pero voy a explicar para ustedes. Es como si nosotros tuviéramos varias casas. Cada casa del feminismo cree en algo específico que sea mejor para su casa de feminismo. Entonces, dentro de la casa de feminismo liberal, ellos tienen estas creencias. En la casa del feminismo radical, ellos tienen otras creencias. Lo que ocurre es que muchas veces esas creencias no son 100% las mismas. Entonces, quer decir, no es solo porque todos son movimientos feministas que van a concordar 100% con todo en lo que creen. Todas creen que los hombres y mujeres tienen que tener derechos iguales, pero cuando estamos hablando de cómo las mujeres están inseridas dentro del contexto del feminismo, cada casa del feminismo tiene su prioridad. Entonces es básicamente, no es que una es más importante que la otra o que solamente una está correcta o que solamente una tiene la verdad sobre todo. No, cada una cree en algo para el tipo de mujer que se ve mejor, mejor adaptada en ese lugar. Isso não significa que todas as outras raças estão erradas ou não devem estar ou não devem detener ou ser chamadas de movimento feminista. ¿Comprende? Si se quedó alguna duda, puede escribir. Puede empezar muchas. Me gusta mucho cuando yo converso más con ustedes, do que cuando solo yo hablo. Yo quiero acá tirar todas las dudas de ustedes para ustedes irem muy bien con nociones de feminismo. ¿Sí? Y en su vida también. Ustedes pueden tener de alguna duda porque no conocen muy bien y a veces quieren conocer mejor. Entonces estoy acá para eso. Vamos. Nicolás, ¿qué diferencia tiene el feminismo con el humanismo si el objetivo de ambos es reconocernos a todos como seres humanos en sociedades iguales? Entonces, Nicolás, solo un rato. Usted habló sobre algo que muchas personas se confunden.
¿Qué ocurre? Cuando nosotros estamos hablando de feminismo, nosotros estamos hablando de las opresiones que las mujeres sufren y de cómo nosotros podemos parar estas opresiones y ver cuáles son estas opresiones y hacer una equidad de derechos entre hombres y mujeres. Cuando nosotros hablamos sobre humanismo, que es una creencia de algunas personas, nosotros estamos poniendo todas las personas en el mismo patamar. Nosotros hoy estamos en el mismo patamar. Infelizmente, nosotros no estamos. Entonces, cuando las personas hablan de humanismo, ellas acostumbran decir, bueno, mas el humanismo es tratar a todos como seres humanos, pero no adianta de nada nosotros hablarmos sobre tratar todas as pessoas como seres humanos se nosotros não vemos quais são as opressões que cada pessoa tem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito sencillo para vocês. Em casa, vocês podem ter hermanos. Aqui em minha casa, eu sou a última hija. Tenho mais duas hermanas. Eu não posso ser tratada de la misma forma que ellas, porque somos personas distintas. Entonces, mis padres tienen una forma de tratar a cada una cuando nosotros pasamos por distintas cosas. Entonces, no solo podemos decir que todos somos seres humanos si en verdad nosotros pasamos por cosas distintas y no superamos estas cosas. Y básicamente el humanismo no se queda en la idea de ver estas opresiones y hablar sobre cómo nosotros podemos resolver esas opresiones. El movimiento feminista va mucho allá, va mucho além de eso. El movimiento feminista es para los derechos, por ejemplo, el derecho de la mujer escoger sobre su propio cuerpo, el derecho de la mujer poder votar, el derecho de la mujer sobre la prostitución, el derecho de la mujer de escoger de tener o no hijos. Entonces son cosas que el movimiento humanista no tiene en cuenta. Entonces para eso es necesario el movimiento feminista. ¿Sí? Vamos a ver si tiene otra pregunta. Fabrício me perguntou, quais são as opressões? Existe um patriarcado hoje em dia? Poderia dar-nos alguns exemplos? Perfeito. Então, quais são as opressões? Muitas. Tantas que já nem sei por onde começar. Pero nosotras pasamos por muchas opresiones. Vamos a pensar. Las mujeres pasan por opresiones desde trabajo, cuando nosotras no recibimos el mismo salario que hombres, desde las opresiones de, por ejemplo, las opresiones institucionales que nosotras pasamos por. Mesmo quando eu chego a um cargo mais alto, social de uma empresa, estou em la máxima que uma mulher pode chegar. Por exemplo, uma mulher em la presidência. Mesmo assim, esta mulher sofre opressões. Quais são essas opressões que esta mulher sofre? Essa mulher vai sofrer machismo, misoginia. Essa mulher sempre vai ter sua competência como uma dúvida, se ela está fazendo um bom trabalho, ou, por exemplo, as pessoas nunca vão ver o que ela faz e se lá como ela se veste, ou como ela habla, ou se ela está maquiada, ou não, ou se é feminina, ou não, algo muito sencillo. Acá en Brasil nosotros
tuvimos Dilma como presidenta. Dilma era una mujer que fue la primera presidenta de Brasil y ella sufrió muchas opresiones de género. Las personas la atacaban, decían cosas horribles sobre ella, simplesmente pelo facto de ser mujer. Ella nunca era tan competente, ella nunca era tan inteligente. Y hoy nosotros tenemos un presidente hombre que hace y habla muchas cosas terribles y está todo bien para todo el mundo. Él es muy inteligente. Entonces, son estos tipos de opresiones. Quanto ao patriarcado, sí, nosotros ainda convivimos con él. ¿Qué es el patriarcado? Y cuando nosotros hablamos de patriarcado, nosotros no estamos hablando solo de algo que prejudica a las mujeres. Estamos hablando de algo que prejudica a los hombres también. ¿Qué es el patriarcado? Básicamente, de una forma sencilla, patriarcado es algo que está envuelto en la sociedad. Es como la sociedad pone en su cabeza, en la sociedad, en la forma de vestir, la forma de hablar, en cómo tú aprendes las cosas, cómo tú debes agir. Entonces, para los hombres, de que tú debes siempre ser másculo, de que tú no tienes sentimientos, de que rosa eres colores para niñas, que azul era colores para los hombres. Entonces, el patriarcado está en nuestra sociedad, pero él se da en cómo nosotros hablamos, en cómo nosotros nos expresamos y principalmente en cómo o que nosotros enseñamos unos para los otros. Entonces, estas cosas básicamente son una medida para que las personas se quedan como siempre repitiendo estas cosas. Vamos a la próxima pregunta. Nicolás hizo dos preguntas. Si el feminismo inicia con las opresiones, ¿sería semejante al movimiento antirracista? Bueno, Nicolás, nosotros estamos diciendo cómo las opresiones de género prejudican a las mujeres. Y para eso, como si fuera necesario que se hiciera un movimiento para las mujeres buscar sus derechos por medio de un exclusivo movimiento. Segunda pregunta. Mencionas la prostitución como si fuera algo únicamente de la mujer, cuando legalmente hay prohibido para ambos géneros, por igual, ¿no? Primero, yo no hablé que es únicamente de la mujer. Yo incluso digo ahora que el patriarcado atinge a los dos, tanto los hombres como las mujeres. Cuando el movimiento feminista busca una ley o un derecho o algo, por ejemplo, a la profesión de la prostitución, él no va a estar atingiendo solamente a las mujeres, va a estar atingiendo también a los hombres. Tanto que nosotros hablamos ahora sobre cómo el movimiento liberal cree que el hombre también debe hacer parte del movimiento feminista, de cómo él puede ayudar también, porque muchas veces él también se ve perjudicado por un Estado. Entonces, cuando muchas veces nosotras procuramos leyes para nosotras acabamos ayudando, digamos así, cosas que son para los dos, como por ejemplo la prostitución. Pero mismo dentro de la prostitución, la forma como las mujeres son tratadas y por qué mujeres y hombres procuran la prostitución
son distintas, pero eso es tema para un próximo taller que yo puedo hacer sin problema alguno. Juan dice para mí que la brecha salarial es un mito y que puede me probar. Bueno, nosotros tenemos muchas pesquisas sobre eso, no es algo que yo estoy diciendo, y sí algo que las pesquisas, los datos prueban para nosotros y que es algo que muchas mujeres hoy en día luchan para que sea para que nosotros tengamos lo mismo. Pero nosotros podemos conversar sobre eso después sin ningún problema. Farid nos dijo, el feminismo ha hecho manifestaciones para no tener opresiones en las grandes ciudades donde se estaba avanzando, mas en estos temas, pero en los pueblos todavía hay muchas opresiones. ¿Qué ha hecho para llevar sus idealismos a esos tipos de lugares alejados? Perfecta la pregunta. Por ejemplo, acá en Brasil, nosotros tenemos muchos lugares alejados de las grandes ciudades y el movimiento feminista tiene mucho trabajo en estos lugares, como por ejemplo, acá en Brasil nosotros llamamos de favelas, que son donde las mujeres periféricas, donde la mayoría de las mujeres son mujeres negras, periféricas, que muchas veces no tienen tanto dinero así y no viven en buenas condiciones, tanto de trabajo cuanto condiciones monetarias. El feminismo llega hasta estas mujeres, como por ejemplo, enseñando a estas mujeres a tener empoderamiento, como tener su propio negocio dentro de estas comunidades, enseñando profesiones a estas mujeres, diciendo, enseñando, estando siempre con esas mujeres. Por ejemplo, yo ya hice un trabajo social en comunidades de Brasil para empoderamento de mujeres, donde nosotras construíamos casas para estas mujeres morarem porque ellas no tenían donde vivir. Entonces el movimiento feminista sí también llega lejos, no solo en las grandes ciudades, pero muchas veces es solo lo que nosotros sabemos, porque la media muchas veces está muy trelada a demostrar solo lo que llama atención o solo lo que es grande. Nicolás, sí, existen muchos países donde la prostitución es legalizada. Entonces, pesquise más un poco después, pero acá en Brasil, por ejemplo, no lo es, pero existen muchos países que son. Vamos a leer la próxima pregunta. Yo puedo responder las preguntas, Tatiana, no tiene problema. Si buscamos la igualdad completa entre mujer y el hombre frente a la ley y sociedad política, ¿por qué existe el feminicidio como un concepto aparte del homicidio normal? Porque los datos son distintos. Incluso yo tengo algunos datos, te puedo pasar el link después, que es algo que es feito por los gobiernos de acá de Brasil y tengo de los de América Latina. Y básicamente los índices de mujeres que son muertas dentro de relacionamientos por hombres
es mayor y básicamente las motivaciones de estos crímenes también. Entonces, por eso, hoy en día nosotros tenemos el crimen de feminicidio, que es para proteger a esas mujeres de estas cosas que no ocurren con los hombres. Incluso en el final del taller voy a decir algunos de estos datos para ustedes. Yo ya había separado porque pensé que esta duda surgiría. Entonces no te preocupes. Estoy leyendo aquí. Vamos a seguir con el taller. Pero antes quiero hablar algo muy importante con ustedes. El feminismo es un tema muy importante. Los debates son más importantes ainda. Yo no sé cuántas personas de acá es la primera vez que van a estar debatiendo. Nicolás y Fabrício, ¿es la primera vez que ustedes van a estar debatiendo? ¿O no? ¿O ya debaten algún tiempo? Tengo algo a decir para ustedes. Cuando, incluso acá ahora, que estoy dando el taller, estoy haciendo algo como explicar para ustedes todos los lados de todo. No estoy dando mi opinión sobre, porque en el debate usted no escoge en qué lado de la cámara usted va a se quedar. Entonces, mismo que usted cree que el humanismo exista o que el feminicidio no es algo que exista para usted, usted puede tener que defender eso. Entonces, usted tiene que comprender cómo esto funciona. Pero mismo así, tiene algo que es esencial, que es el respeto. Yo, como jefa de educación, te los digo, nosotros no aceptamos de respeto dentro de los debates, ninguno. Entonces, los debates son un espacio para nosotros aprendermos, debatirmos lo que conocemos, lo que nosotros no conocemos. No tiene problema hacer preguntas. Mismo, estoy acá para ayudar ustedes a comprender lo todo. Voy a continuar ayudando a ustedes a conocer cada movimiento social, cada vertente social del feminismo y responderé las preguntas de ustedes. Pero cuando ustedes estuvieran debatiendo sobre feminismo, ustedes tienen que tener cuidado con los argumentos de ustedes. ¿Sí? Entonces, puede pasar para mí, Tatiana. Feminismo radical o Radfem, que es un feminismo que muchas personas conocen, muchas personas hablan sobre él. Es uno de los feminismos más conocidos, incluso. Entonces, lo que el feminismo radical o Radfem cree es asociado con la segunda onda. Él ejerce las mujeres como clase, entonces él cree en las mujeres, que las mujeres tienen diversas clases sociales. Perdón, mi batería está acabando. Él busca emancipar la clase femenina y abolir los estándares de género.
se opone a la objetificación sexual de las mujeres y cuestión de la violencia contra mujer, pornografía y prostitución. Y tiene la cuestión de la transfobia. Entonces, básicamente, lo que ocurre, el feminismo radical cree en la abolición total de género. Ellos creen que básicamente el género es el problema del patriarcado, porque las opresiones, según ellos, se ocurren con la medida de que cuando nosotros tenemos el género hombre, mujer, nosotros acabamos identificando cosas a estos géneros. Entonces, básicamente, ellos creen que cuando acabamos con el género, acabamos con estos papeles sociales que son instituidos a cada género. Ellos son contra la prostitución y la pornografía. Ellos creen que no es algo bueno para las mujeres porque creen que la prostitución y la pornografía acaban haciendo una objetificación al cuerpo de las mujeres y muchas personas acaban por empezar a ver las mujeres como un objeto sexual y no más do que la mujer tiene para ofrecer. Son contra la pornografía también, porque creen que la pornografía hace malo a tanto las mujeres como a los hombres. Y creen también que básicamente el principal crítica que las personas hacen al Radfem es que muchas personas creen que el feminismo radical es transfóbico, pero el feminismo radical dice que básicamente dice que ellos no aceptan papel de género. Eso acaba generando una discusión con las feministas transexuales, porque la transexualidad es cuando usted quiere sí ver en un papel de género. Entonces tiene algunas discusiones acerca de eso. Básicamente es eso, las mujeres, ellas no son personas transfóbicas, pero ellas creen en el fin del papel de género total. Nosotros no tendríamos más el papel de género de hombres ni papel de género de mujeres. Básicamente es eso. Puede pasar, Fabiana, para mí, por favor. El feminismo clasista es un feminismo distinto, en que el feminismo clasista cree. Básicamente, ele aparece en la Revolución Industrial y él cree en la necesidad de la teoría marxista revolucionaria de poner en práctica la emancipación de la clase trabajadora. Entonces, el capitalismo, el patriarcado y el racismo no se separan. Para poner fin a la opresión de género y la división sexual de trabajo, es necesario derrocar el capitalismo. Entonces, ¿qué ocurre en feminismo clasista? El feminismo clasista es distinto cuando el feminismo clasista es distinto cuando nosotros estamos hablando de feminismo liberal. Recuerden que nosotros hablamos de feminismo, que nosotros hablamos de feminismo liberal. Solo voy a acabar de explicar eso. Yo estoy viendo lo que está ocurriendo acá y ya voy a llamar a alguien de la organización. Solo un rato. Lo que ocurre. Recuerdan que yo dijo que en el feminismo liberal ellas creen que nosotras tenemos que hacer parte de la economía. Entonces,
El feminismo clasista cree el contrario, cree que la emancipación de la mujer va a se dar cuando nosotros llegaremos a un espacio de, por ejemplo, entendermos que solo mujeres van a conquistar sus espacios cuando no tenemos más capitalismo. Cuando nosotros no tuviéramos más el capitalismo, porque lo que hace con que mujeres y hombres reciban de forma distinta o que mujeres sean tratadas de formas diferentes muchas veces es esta cuestión del capitalismo. Eso muchas veces envuelve también la raza y no solo la cuestión de la clase, como por ejemplo nosotros comprendemos que tenemos la cuestión de mujeres y hombres recibirem de formas distintas, pero también tenemos algo como mujeres entre sí receberem de formas distintas por sofrerem opresiones distintas. Entonces, por ejemplo, en la mayoría de las veces, muchas mujeres negras reciben menos que mujeres brancas. Y todo eso acaba por tener una razón o algo así por detrás. Entonces, el feminismo clasista parte por la premisa de comprender todo eso. Tenía se quedado con una duda sobre el feminismo clasista. Déjame ver para poder pasarmos adelante. ¿Dónde estaba? ¿Quién tenía me preguntado? Acá, Fabrício. ¿El feminismo clasista se centra en criticar el capitalismo o estoy equivocado? Es que no entendí muy bien. Bueno, voy a explicar. Voy a explicar más o menos de nuevo porque creo que algunas personas acabaron por no prestar mucha atención. Entonces, vamos a explicar más o menos. Sí, el feminismo clasista ello tiene por acabar de explicar por cómo el capitalismo acaba por prejudicar a las mujeres. Ahí yo digo, recuerdan que yo dije que en el feminismo liberal nosotros ponemos la mujer dentro de los espacios económicos. Incluso por eso que el feminismo liberal cree que lo mejor para las mujeres es que ellas estén inseridas dentro del movimiento liberal de una forma económica. Ya el feminismo clasista cree que el capitalismo trae muchos problemas para las mujeres, como por ejemplo cuando las mujeres no podrían trabajar. El feminismo clasista surge inclusive con la revolución industrial. ¿Por qué? Porque las mujeres tenían la necesidad de trabajar, de tener mejores trabajos, de comprender que querían mejores salarios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de feminismo clasista, es un feminismo para comprender que las mujeres tienen de distintas clases y cómo nosotros podemos trabajar mejor en eso. Por ejemplo, lo que yo digo para ustedes, de que, por ejemplo, yo soy una mujer blanca. En contrapartida con una mujer negra, nosotros vamos a tener de diferencias salariales. ¿Por qué? Porque en capitalismo, la mujer negra está inserida en espacios que son espacios más como algo de demostrar para essas mujeres que acabam se quedando em trabalhos que recebem menos. Então, o feminismo classista vem para criticar estas coisas e criticar como essas mulheres podem receber, como elas deveriam
recibir lo mismo dentro de estas clases sociales que ellas viven. ¿Comprende? María dice, para mí, un claro ejemplo de ese tipo de feminismo sería cuando las mujeres ocupan el labor de los hombres en las fábricas debido a que ellos se fueron a la guerra. Sí, básicamente en aquella época, sí, está certa, María. El feminismo también actúa para esas mujeres con sus tradiciones culturales. Buenísima pregunta, Nicolás. Sí, nosotros tenemos el feminismo que es más actuante para las mujeres indígenas. Sí, él también actúa. Como por ejemplo, tiene tiene el feminismo específico de las mujeres indígenas, pero eso no significa que otros tipos de feminismo no puedan luchar por estas mujeres también. Y nosotros tenemos mucho que luchar por eso. Por ejemplo, acá en Brasil son poquísimas mujeres indias que participan de los espacios de la política, por ejemplo. Entonces, ese feminismo viene para que estas mujeres también ocupen espacios de poder, para que essas mujeres ocupem espaços de poder e, basicamente, eles podem ajudar seus próprios pueblos e principalmente lo que é melhor para estas mulheres. Tiene alguien que tenía más. Entonces, la forma como se critica el sistema laboral en torno de las mujeres. Sí, no solo el sistema laboral, como también el sistema de clases. Vamos a lembrar, capitalismo, clases, como nosotros recebemos, como estamos inseridas en distintas clases dentro de la sociedad. Cuando yo hablo de clases, estoy hablando de clase salarial, como las mujeres más pobres, las mujeres en el medio, las mujeres de la clase más alta. Estamos hablando de clases, cómo ellas pueden ayudar en eso. Y dentro de eso, nosotros tenemos el feminismo marxista o feminismo socialista. ¿Qué es ese tipo de feminismo? Básicamente, esse feminismo marxista ou socialista surge como uma crítica ao feminismo liberal, em lo que eles creem. Eles creem que o capitalismo e a propriedade privada oprimem as mulheres. Eles basicamente creem que a opressão da mulher no solo existe por conta del machismo, como también se organiza en el capitalismo, reduciendo el papel de participación de la mujer. La primera lucha de derechos de las mujeres fue por el trabajo. Con pasar dos años, tornó-se por la abolición de los medios privados de producción y después por la redivisión sexual de trabajo, como tenemos los mismos trabajos para hombres y mujeres. Lo que ocurre demanda uma divisão mais justa do trabalho doméstico e reprodutivo. Então, é perceber que mulheres muitas vezes fazem o trabalho duas vezes. O que isso significa? Quando nós estamos falando de trabalho reprodutivo, nós estamos falando de como as mulheres não recebem por fazer os trabalhos que elas fazem em casa, como passar, lavar, como por exemplo, há uma grande diferença em como nós falamos de... No te preocupes, ya voy a te dar la pregunta. En cómo nosotros, como por ejemplo, es para mujeres más pobres
es visto el trabajo doméstico como un trabajo y para otras mujeres no es visto como un trabajo, pero ellas acaban se sintiendo un poco más sobrecarregadas, digamos assim, cansadas de ter mais de um trabalho. ¿Puede pasar, Tatiana, para mí? ¿Puede pasar de nuevo? ¿Puede pasar más una vez? Sobre eso nosotros ya hablamos, pero es una explicación de lo que es patriarcado. Es una formación histórico-social en la cual los hombres ejercitan el papel de los titulares y las posiciones de liderazgo. Fortalece la opresión de género. O sea, el hombre siempre está en papel de liderazgo y la mujer siempre está abajo del hombre. Y como la sociedad siempre pone eso varias décadas, años de forma histórica. Pasa para mí de nuevo. Empoderamiento. Acá son solo explicaciones sobre lo que son esas palabras que pueden surgir ustedes no saber lo que son, más o menos. Empoderamiento, ustedes van a oír mucho sobre, es la capacidad de tomar decisiones y hablar sobre temas de su clase y también muchas veces empoderamiento es sobre su autoestima, cómo yo me siento, yo soy una mujer empoderada, muchos de ustedes ya deben tener escuchado sobre eso. Puede pasar. Estas Hola, son disculpa. epistemologías, que son algunas palabras en que ustedes van a escuchar mucho cuando nosotros estamos hablando, debatiendo sobre feminismo. Y estoy explicando más o menos para ustedes lo que cada una de ellas significa. Normas Hola, de disculpa. género. Es una norma esperada sobre ser hombre o ser mujer, como por ejemplo, cómo aprovecha el patriarcado de eso. Es básicamente cuando normas de género es lo que dije en el inicio, cuando nosotros estamos hablando de azul es para hombre, rosa es para mujer, algo como esas cosas que son impuestas por la sociedad, que son normas de género. Y muchas veces el patriarcado se aprovecha de eso en la medida de vender cosas rosas para mujeres y acabar por cobrar más caro solo porque son para mujeres. Básicamente estas cosas. Pasa para mí, mi amor. Puede pasar. Feminicidio, que es algo que tenía surgido, que es básicamente el feminicidio, muerte de mujeres por prejuicios de género. Dentro también tienen la violencia doméstica, la misoginia y la industria pornográfica. ¿Cómo lida el feminismo liberal con eso? Y cómo trata el radio y el feminismo de clase con esto. Básicamente voy a hablar un poco sobre eso porque tenía surgido la deuda sobre eso. Entonces, vamos. ¿Por qué feminicidio? Porque es cuando las mujeres son muertas porque no querían estar más dentro de un relacionamiento, porque el marido o el enamorado, el esposo, tenía un novio o algo por ella y acabó por hacer una violencia solo por ella ser mujer y no por alguna otra cosa. El feminicidio tú tienes que detener, ni siempre tú tienes que detener una relación amorosa con una persona, pero muchas veces lo que es más factible es que el feminicidio se da por la contra de crímenes por solo los fatos de usted
ser mujer. Nosotros sabemos que la violencia doméstica cada día más acaba por crecer en los espacios y cuando yo había dicho sobre datos para ustedes, anoten ahí, ustedes pueden escribir y después procurar. Es algo que se llama IPEA. Voy a escribir acá. IPEA. Tiene varios datos sobre violencias de mujeres, tasas de homicidio y estas cosas. Por ejemplo, en IPEA nos demostró que la tasa de homicidios de mujeres negras es mayor. De 2007 a 2017, esta tasa creció algo como 30%. Entonces, nosotros también sabemos que 30% de los homicidios fueron dentro de casa y muestra claramente la relación de feminicidio y de violencia doméstica. Y también de 2012 a 2017, 20% aumentó los feminicidios por armas de fuego. Dentro de la residencia aumentó 30%. Entonces, nosotros tenemos esos datos claros para demostrar que muchas mujeres que ya sufrieron violencia doméstica están acabando por ser muertas dentro de su propia casa por sus maridos. Entonces, eso demuestra para nosotros por qué existe toda esta necesidad de tenermos leyes como esta. Sobre las cuestiones de la prostitución y de las personas transexuales que yo hablé para ustedes, existe el feminismo que es para personas transexuales también y muchas personas pueden se preguntar por qué. Básicamente porque tiene muchas discusiones a lo largo de eso. Algunos datos demuestran cómo es importante nosotros hablarmos de eso. Por ejemplo, yo vivo en Brasil, que es el país que más mata personas transexuales. También nosotros sabemos que 90% de las personas transexuales recurren a prostitución en algún momento de la vida, porque por causas económicas, sociales y etc. Nosotros sabemos también que muchas personas transexuales viven solamente hasta la media de vida de personas transexuales es de 35 años. Entonces, yo, por ejemplo, tengo 25, a pesar de creo que no parezca, pero es fuerte nosotros pensarmos que, por ejemplo, si yo fuera una persona transexual, es algo como pensar que mi media de vida era solamente de más de 10 años, por conta de todo que se pasa en la vida. Yo tengo algo más que ustedes pueden procurar sobre eso. Muchas veces en muchos torneos, algunas veces tenemos mociones también sobre personas transexuales, mujeres transexuales. Voy a dejar acá más un nombre de un lugar que ustedes pueden procurar datos para conocer. No, ustedes no son obligados a hablar sobre esos datos, pero es bueno que ustedes lean estos datos para saber lo que está ocurriendo. Voy a escribir aquí. Es el TIGEU, que es una ONG que se llama Transgender Europe.
ustedes pueden procurar muchos datos sobre personas transexuales también. Puede pasar para mí, Tatiana. Ya voy a responder todos ustedes. Cultura de violación. Alguien tenía me hecho una pregunta sobre eso. ¿Cuál es la cuestión sobre la cultura de violación? Hoy en día nosotros tenemos una sociedad que muchas veces culpa a la víctima, que tiene una normalización y aceptación del agresor y que tiene una normalización de comportamiento que estimula la violación. Y se queda la pregunta, ¿cómo trata el feminismo de eso? Entonces, nosotros sabemos que la sociedad culpa a la víctima muchas veces por eso. Acá en Brasil también no es distinto. Es algo que el movimiento feminista como un todo tenta ayudar a que nosotras consigamos explicar a los hombres cómo ellos pueden ayudar, cómo nosotros podemos cambiar essas questões em nossa sociedade, como nós outras mulheres também podemos cambiar, como por exemplo, o que devemos dizer, como nós hacemos em estas situações. E nós sabemos que muitas vezes se tem uma normalização e aceitação do agressor por parte da sociedade, justamente porque a sociedade vê a mulher muitas vezes como a culpada. Pero é difícil que algo assim caia em uma moção. Eu puso mais em el slide para nós conversarmos sobre isso, e porque não é só um taller sobre ajudar vocês a debater sobre feminismo melhor, mas também de compreender o feminismo de uma forma melhor, como as mulheres se sentem com isso e como nós podemos cambiar estas coisas. Pode passar para mim, Tatiana? Pode passar, isso já expliquei muitas vezes. Nós tuvimos muitas ondas do feminismo, tivemos a separação com fines didáticos, segundo as exigências de cada temporada, tivemos o voto feminino em finais do siglo XIX e XX, nós tuvimos muitas questões, muitos direitos do feminismo, nós em el poder postmodernismo tuvimos também. Então, isso é mais algo que eu hice para vocês fazerem uma pesquisa mais profunda depois, se vocês tiverem vontade de compreender um pouco mais fundo quais são essas ondas do feminismo, o que cada uma significou, é algo bueno para vocês hacerem. Vou a disponibilizar o slide depois para vocês. Pode passar para mim? Eu creio que depois dessa se acaba e eu vou a conversar com vocês. ¿Acaba en esa, Tatiana? ¿O tiene más una? No, ya, esa es la última, Micaela. Creo que se acaba en esa. Sí, se acaba en esa. Entonces ahora vamos a tener una conversa sobre cómo nosotros podemos hablar sobre estas cosas en emociones, lo que es esperado de ustedes, lo que se haga, estos tipos de cosas, y voy a responder las preguntas de ustedes.
Nicolás, ¿hay algún argumento no machista o opresor que justifique la inexistencia del feminismo? Entonces, Nicolás, normalmente las mociones que nosotros tenemos en los debates no son mociones para discutir si el feminismo existe o no, y sino para nosotros comprendermos cuáles son los principales medios para mejorar los movimientos feministas o cómo mejorar la vida de las mujeres o de qué lado las mujeres sufren menos. Nunca es algo como yo ya voy a te responder. Nunca es algo como feminismo existe o no, o feminismo versus humanitarismo. Nunca es algo así. Yo voy a pegar algunas emociones acá para ustedes saberem más o menos cómo es. Tiene una que es clásica. Voy a explicar para ustedes más o menos cómo es. Esas mociones que yo voy a decir para ustedes son mociones de torneos anteriores de acá de Brasil. Esta fue una moción de un torneo que yo participé, que se llama Armorial, que es un torneo acá de nordeste de Brasil, que es, la moción es: esta casa cree que el feminismo es incompatible con el capitalismo. ¿Qué eso significa para ustedes? Nosotros conversamos sobre el feminismo liberal y el feminismo clasista, el feminismo marxista. Entonces, lo que esta moción está pidiendo para ustedes, esa moción está pidiendo para ustedes nos decirem lo que es mejor para el feminismo, que se es mejor para el feminismo que sea compatible con el capitalismo o no. Entonces, cuando, repito, mi amor, esta casa cree que el feminismo es incompatible con el capitalismo. Entonces, ustedes tienen que me probar por qué es compatible o no. ¿Por qué se hace malo para el feminismo que esté intrínsecamente ligado al capitalismo? Entonces voy a intentar hacer algo rápido aquí con ustedes. Por ejemplo, ¿por qué es malo que el feminismo tenga algo como intrínsecamente ligado al capitalismo? Porque muchas veces el capitalismo se utiliza de la imagen del feminismo para vender camisas, maquillaje, productos más caros, que se llama la taja rosa, que es una taja que las mujeres pagan solamente porque los productos son para las mujeres. Entonces, acá en esta moción, ustedes podrían probar por qué el capitalismo perjudica muy más las mujeres do que do que si ellas no estuvieran ligadas con el capitalismo, por ejemplo. Y en contrapartida, ustedes pueden decir, por ejemplo, esta casa cree que el feminismo es compatible, sí, con el capitalismo, porque, por ejemplo, cuando nosotras hacemos venda de camisas o de perfumarías o estas cosas con la imagen del feminismo, llamamos la atención de más personas para el feminismo, conseguimos atraer más personas, ayudar más personas y comprenden cómo esto está intrínsecamente ligado a las cosas que yo hablé para ustedes, tanto del feminismo liberal cuanto del feminismo clasista. Entonces, normalmente las nociones del feminismo se quedan sobre estas temáticas y nunca sobre si el feminismo existe o no, o sobre la cultura de violación. Ya voy a te responder. ¿Por qué nosotros decimos eso? Porque el objetivo
del debate, es que nosotros tengamos argumentos accesibles y que podamos ter una troca respetuosa de ideas. Entonces, básicamente, cuando nosotros hacemos eso, tenemos que pensar si es cuando nosotros estamos escribiendo la moción, si eso haría mal a alguien, la, si los argumentos que surgirían en el debate podrían ser malos. Entonces, todas las mociones son muy bien pensadas por los jefes de educación para que para que ustedes no necesiten usar algunos tipos de argumentos que pueden ser malos, ¿sí? Ya te doy, Juan. Kevin estaba me pidiendo. Yo tengo dos preguntas. En varias mociones se habla sobre si los hombres deben ser incluidos en los movimientos feministas. Las vertentes que las hemos hablado los incluyen o no, y por qué. Vamos. Por ejemplo, yo digo que el feminismo liberal sí incluye los hombres, pero los hombres tienen que comprender cuál es el papel de los hombres dentro del feminismo. Incluso yo tengo un estudio sobre eso. Normalmente yo tengo el costumbre de hablar sobre eso en mis mociones, porque yo creo que muchos hombres tienen esa pregunta de cómo es el comportamiento que yo puedo tener para adherir a la causa, lo que yo puedo hacer. Entonces, vamos lá. ¿Cuál es el papel del hombre dentro del movimiento feminista? Hacer una desconstrucción de la masculinidad tóxica. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del papel del hombre en el feminismo, claro que nosotros queremos que los hombres hagan parte, pero existen límites. Es algo como dentro del feminismo, muchas personas creen en algo que se llama hogar de fala, que es dejar las mujeres hablarem sobre las opresiones que ellas viven. Pero eso no significa que usted también no pueda hacer muchas cosas. Acá en Brasil, por ejemplo, nosotros tenemos muchos proyectos que son proyectos para desconstrucción de la masculinidad, que son rodas de hombres que conversan sobre la masculinidad tóxica, cómo ella se hace en la vida de ellos, cómo ella muchas veces hace mal para ellos, porque, por ejemplo, muchos hombres, incluso esos son estudios, no van al médico porque creen que no necesitan, porque creen que no es algo que un hombre debe hacer, que ir al médico es algo de mujer. Entonces, tiene muchas cosas dentro del feminismo que los hombres pueden y deben se beneficiar. La intención es que nosotros tengamos los mismos derechos. Y cuando nosotros hablamos que nosotros tengamos el mismo derecho, no es solo tenemos los mismos derechos sociales o salariales, mas también tenemos el mismo derecho de ustedes usarem una color que te gusta, de expressarem sus sentimientos, de poder hablar que gustan de tu amigo, que ama tu amigo, hacer cosas que no necesitan que no te pongan dentro de un estereotipo. Entonces, ustedes, hombres, también son impactados por el patriarcado y pela masculinidade. Entonces, cuando ustedes se incomodan con ese local de privilegio que ustedes tienen y piensan, yo estoy en un hogar de privilegio y yo quiero cambiar eso,
son mucho bien aceptos dentro del feminismo. Ustedes pueden hacer eso dentro de formaciones políticas, luchando por más derechos para las mujeres, en las prácticas cotidianas mismo, como por ejemplo, ¿cuáles son las mujeres que ustedes admiran dentro del movimiento de debates, en su vida? No las mujeres como tu madre, tu abuela o tus amigas. ¿Cuáles son las mujeres que ustedes admiran en la política? ¿Cuáles son las escritoras que ustedes te gustan, que sean mujeres? Entonces es te preguntar eso y pensar lo que tú puedes cambiar de estas cosas. Y pensar cuando nosotros estamos hablando de casa, de familia, yo ayudo, ayudo, no, yo hago algo en casa, yo participo de las cosas que yo tengo que hacer dentro de casa, realizo mis tarefas domiciliares, de qué forma yo estoy haciendo las cosas, porque es algo que solo tu mamá tiene que hacer o solo tu hermana tiene que hacer. Entonces, es pensar en los privilegios que tú tienes y estar dispuesto a cambiar eso. Entonces, cuando los hombres tienen esa postura, es claro que ellos son muy bien aceptos dentro del movimiento feminista. ¿Cuál es la importancia en número de seguidores de las vertientes? No tiene mucho, porque como yo dije, las vertientes son creencias que cada persona tiene. Entonces, por ejemplo, yo hablé sobre algunas con ustedes, mas nosotros tenemos el feminismo negro, el feminismo interseccional, el feminismo trans. Nosotros tenemos muchos feminismos. Entonces las mujeres se ponen en las vertientes que ellas creen que es más compatible con que ellos esperan tanto para ellas como para otras mujeres. Entonces, pero no en número de seguidores, pero en las dos que fueron las primeras, digamos así, muchas personas acaban por hablar más del feminismo liberal y feminismo radical. Isso não significa, não estou dizendo que são as mais importantes ou que são as que vocês deveriam seguir ou que vocês deveriam procurar. Estou dizendo que foram as duas primeiras e por isso muitas vezes são as que muitas pessoas acabam falando mais de ellas. Então, só o feminismo liberal e radical. Pero no tiene eso de número de seguidores, cuántas personas tiene en cada vertiente, cuál está más famosa o algo así. La cultura de la violación y la cultura del violador son distintas. Sí lo son. ¿En qué se diferencian? Y si no lo son, ¿por qué existe esta confusión? Fabrício, ya te dejo hablar, solo porque las personas tendrían hecho preguntas antes. La cultura de violación es básicamente como muchas veces la sociedad impone que las mujeres sean vistas o tratadas. Entonces, lo que ocurre es la cultura de violación es como la sociedad siempre pone que la mujer en un hogar abajo. Algo como te puedo explicar. Es un tema bien frágil. Es algo como la sociedad decir que yo no puedo
usar roupas curtas porque si ocurre algo conmigo, yo merecía. Esta es la cultura de la violación que la sociedad tiene. Creo que era sobre eso la pregunta que usted estaba haciendo. Es como la sociedad, por diversas veces, tenta poner en nuestras cabezas que la mujer tiene que seguir un padrón, tiene que seguir algo para ser respetada en la sociedad. Una forma de se comportar, de agir, de hablar, pero mismo cuando esta mujer, por ejemplo, se encaixa, se pone en todas estas cosas, mismo así, las personas siempre encontrarán una disculpa para decir por qué ella es culpada de algo, porque ella porque, como por ejemplo, ustedes ya deben tener escuchado eso. La mujer estaba de calza, de camisa, indo a trabajar, ocurrió algo con ella, porque ella estaba a la noche. ¿Comprende? Entonces, siempre va a tener algo. Entonces, existe una cultura por parte del Estado y de la sociedad de siempre culpar a las mujeres por cosas que no son culpa de ellas. No comprendí muy bien esta segunda pregunta de usted sobre la cultura del violador. No sé si usted puede me explicar mejor acá embaixo sobre si existe un padrón de hombre que hace esas cosas, es algo así. Se quedó un poco confusa para mí, pero la cultura de violación en la sociedad sí, infelizmente, ella existe. ¿Cuáles son las falacias en estas clases de emociones? Básicamente, en la emoción de capitalismo que yo digo, ¿cuáles serían las falacias en esta emoción? Una falacia no es algo tan difícil así de ustedes prestarem atenção en debate. ¿Por quê? Básicamente, uma falácia é uma mentira que alguém está dizendo sobre um tema. Então, sempre tentem ser verdadeiros o máximo possível quando vocês estejam argumentando. Vou dar algumas dicas para vocês sobre debates acá. Eu sei que o tema de feminismo parece um tema difícil de nosotros hacermos una discusión, pero ustedes tienen que pensar, ¿cuál es la probabilidad de eso ocurrir? ¿Eso ocurre? ¿De qué forma ocurre? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Se pregunten estas cosas en el prep time para ustedes hacerem un buen caso y llegar y hablarem para nosotros. Entonces, cuando yo estaba hablando, esta casa cree que el feminismo es incompatible con el capitalismo. ¿Es verdad que las empleadas hoy en día se utilizan de la imagen del feminismo para ganar dinero? Se pregunten. Todos nosotros sabemos que sí. Entonces, tengan cuidado y no se preocupen mucho cuando otras personas acabarem por usar falácias, porque la educación sabe lo que es verdad y lo que no es. Su papel es probar para mí por qué su argumentación es más plausible, es más factible y va a convencer y comparativamente com a argumentação de la outra pessoa, ella tiene más sentido. Entonces, tentem ser lo máximo posible verdadeiros. Por eso que yo digo para ustedes,
lean los datos, lean lo que está ocurriendo, vean vídeos, lean libros sobre por qué. Ser debatedor es eso, es estar estudiando siempre. A mí me gusta escuchar algo como podcasts todo día por la mañana, porque así yo siempre estoy informada, yo sé lo que está ocurriendo en el mundo, yo sé lo que es verdad, lo que no es, y siempre procurar por informaciones verdaderas, ¿sí? Entonces, es más o menos eso, es pensar o cuán es probable lo que yo estoy hablando, o lo que la otra bancada está hablando ser verdadeiro ou de ocurrir. Quando é provável de isso ocorrer? Se hagan essas perguntas. Mas não te preocupes muito com falácia. Quando nós estamos falando de debate competitivo, estamos falando de qual é o teu conhecimento sobre isso. Me prove. Sim? Eu digo que Fabrício poderia falar. Fabrício, pode me perguntar o que tu queres perguntar? Pode escrever? Es que fica mejor para mí. Es decir, que la sociedad excusa a los violadores por ciertos comportamientos que hace la mujer que hace que les suceda eso. Sí. Y eso muchas veces tiene a ver con clase social y cultura. Como, por ejemplo, algo como... Perdão. Algo como, vamos a pensar, tenemos muchos casos de mujeres que fueron violadas, pero la forma como esos hombres son perdonados es distinta. Vamos poner acá. Cuando es un actor o cuando es un hombre branco, rico, de clase alta, las personas tienden a hacer eso. Una emoción que llega un poco perto de este debate es una emoción que es clásica también, muchas personas discuten sobre eso, es cómo es si las personas deberían continuar consumiendo o no materiales como materiales de personas que fueron indiciadas, que pagaron por estos crímenes, mas personas que hicieron crímenes, pagaron por sus crímenes, pero son actores, directores, esas personas. Si las personas deberían o no continuar consumiendo, si deberíamos o no separar la obra de la persona. Entonces, lo que tú me preguntó entra mucho en este caso de este tipo de emoción. De hasta qué punto la sociedad está siempre perdonando estes hombres. Entonces, ese es lo que yo dije. Ese preguntar, ¿estos hombres son perdonados? Sí. ¿Por qué ellos son perdonados? Lo que ocurre con las mujeres. ¿Cuál es el daño que se queda para estas mujeres? ¿Sí? Cuando estas cosas se ocurren. Entonces, ir haciendo esas preguntas, pero una cosa siempre acaba siendo ligada a la outra, porque mesmo que eu diga para você que se existe esta cultura de perdonar estes homens, nós sabemos que esta cultura de perdonar estes homens se viene por uma cultura de la sociedade culpar sempre a mulher. Então, é uma coisa intrinsecamente ligada a la outra. Compreendeu agora? No sé, es que hace tiempo escuché de
parte del feminismo radical que existe una cultura de violador, que menciona que el hombre... Ah, sí. Eso es algo... yo ya comprendí lo que tú me preguntaste. Entonces, eso no es una pauta del feminismo. Lo que eso significa. Eso no es algo que, por ejemplo, todas las mujeres creen. Lo que ocurre a veces es que, por ejemplo, vamos suponer, yo no soy, vamos suponer que yo soy feminista radical. Y yo tengo una opinión sobre eso y hago estudios sobre eso y acabo exponiendo mi opinión. Muchas personas acaban haciendo eso y, por ejemplo, las personas acaban por ligar que hace parte del feminismo radical suponer que todas las mujeres creen que todos los hombres son supuestos violadores. O que ocurre com isso? Eu creio que não estava tão bem explicado assim. É um tema muito, como posso dizer, muito, muito, me olvidei de la palavra, mas é um tema sencillo, creio eu que essa seja a palavra. Lo que ocurre es que algunas mujeres creen que los hombres son un peligro para ellas. ¿Sí? No significa que tú vas a hacer algo, mas significa que tú tienes el poder de hacer algo, porque tú oprimes una mujer. ¿Comprendes? Algo como ellas ven el hombre como opresor y creen que no están diciendo que todos los hombres van a hacer eso, pero están diciendo que mismo que usted no va a hacer, usted es un peligro para una mujer. Como por ejemplo, vamos suponer que usted esté indo para su casa de noche, ya es muy tarde y tú estás indo solo para casa noche. En tu frente tiene una mujer. Esta mujer no te conoces, no saben quién tú eres, no conoces tu vida, no sabes si tú eres una persona buena, si tú eres una persona mala. Lo que yo, mujer, pensaría en la misma hora es, yo tengo miedo porque esta persona puede hacer algo conmigo. ¿Comprendeu? Ahora, es algo como un miedo de que alguien haga algo conozco. Porque yo no sé, nosotros vivimos en una sociedad que sufrimos tanto de tantas formas que simplesmente nosotras no sabemos. Pero con respecto al algo, a cuestión de que es algo intrínsecamente ligado genéticamente, yo no puedo hablar particularmente. Es algo que yo no concordo, pero esta es mi opinión. Puede ser que la persona que escribió eso tenga escribido por cuestión de una opinión de ella. Pero esto no es algo que usted tiene que se preocupar en las mociones, pero es bueno que tú leas un poco más sobre. Como yo digo, tengamos la preocupación de siempre ver de dónde salen estas informaciones, si realmente salió de una feminista radical, cómo se dice eso, cómo será realmente lo que ella quería decir, ese tipo de cosas. Mas basicamente
cuanto respecto a las mujeres tener miedo de todos los hombres, es esta cuestión que te dije. Pero la cuestión de la genética, yo no te puedo decir, ¿sí? Eh, que, déjame responder, Fabrício. Ya digo porque Fabrício quería me preguntar hasta mucho tiempo. ¿Existe algún que apoye las políticas públicas de trabajar juntos a entidades estatales, es decir, sin revueltas? Como segundo punto es si al debatir algo que apoye o no el feminismo, debemos enfocarnos en un tipo de feminismo o en sí en lo general. Buenas preguntas. Primero, sí, el feminismo liberal apoya las políticas públicas, trabaja junto con las entidades estatales, incluso cree que las mujeres deben estar en las entidades estatales y muchas mujeres que son feministas están dentro de estas entidades estatales, mismo muchas veces sin ser feministas liberales, luchando por estos derechos y estas cosas. Entonces sí, existe. Cuando usted esté debatiendo sobre algo, a não ser que la moción pida, tú foques en lo que el feminismo dice. Algo que yo tento hacer es, no sé si ustedes hacen, nosotros llamamos de case file. Yo tengo con las principales informaciones que yo creo que es necesario para un debate feminista. Entonces, lo que cada vertente cree, lo que yo puedo usar de cada argumento. Entonces, en la moción, se queda a tu escoja. Entonces, por ejemplo, puede ser esta moción de capitalismo que nosotros decimos. ¿Tiene algo de feminismo clasista que usted puede usar? Use. Si no, use algo general. Es una opción tuya, pero es muy bueno que tú siempre tengas un estudio con usted y que ustedes hagan un case file, que es estudios sobre temas generales para cuando necesitaren, ustedes usarem. Sí, es lo único que ustedes pueden usar durante los debates. Entonces, yo recomiendo que ustedes tengan un case file. ¿Qué opinan las feministas sobre las extremistas que hacen atentados a los hombres en nombre del feminismo? Muchas personas saliendo. Algo que surgió en dos cosas fueron como las personas ven mujeres que hacen cosas contra los hombres y cuando nosotros hablamos de crímenes es de la misma forma. Nosotros desde el inicio hablamos de la equidad, entonces de la misma forma que la violencia doméstica puede ocurrir para mujeres, la violencia doméstica también puede ocurrir para los hombres. No ocurre en los mismos grados, en la misma cantidad. Las mujeres sufren muy más con la violencia doméstica, pero los hombres pueden sufrir también y la ley también aporta con eso. No tiene distinción cuanto a eso de proteger mujeres que están agiendo de una forma errada.
algunas mujeres feministas realizan actos vandálicos, pero esos actos no contradicen el feminismo original que intentaba acabar con la violencia. Me expliqué los actos vandálicos, cuestiones de manifestaciones, de quebrar cosas, porque creo que eso es mucho más una discusión política. Algunas personas, mismo sin ser feministas, tienen algunas cosas, creen en medios distintos de manifestaciones políticas. Eso se da mucho más porque por lo que tú crees en manifestaciones políticas do que por el feminismo. Y como yo dije, nosotros tenemos varias vertientes. Va de tú saber en qué, lo que te agrada más y lo que te hace mejor. Lo que tú acreditas que puede verdaderamente cambiar el feminismo. Hola, Nicolás. Entonces, lo que voy a opinar para usted es que mucho más mujeres son violadas y no dicen nada, infelizmente. La mayoría de las mujeres que son violadas sequer hacen una denuncia por miedo, por muchas cosas. Entonces, yo creo que nuestra preocupación tiene que ser con las mujeres que realmente